a mis hermanos, que el Señor nos bendiga esta mañana. Damos gracias a Dios por todo lo que hemos compartido hasta ahora. De verdad, como decía el hermano, es muy bueno tener también comunión entre nosotros, donde nos edificamos también. Y doy gracias a Dios por eso. Si bien a veces compartimos cosas que son dolorosas, pero eso también nos ayuda a ir sanando, a ir encontrando también consuelo de Dios a través de las mismas palabras de nuestros hermanos. Y doy gracias a Dios por eso, que nos animamos, y eso es necesario en el cuerpo de Cristo. Que nos motivemos, que nos... no es la palabra motivemos, pero nos motivemos al amor. Dice su palabra de otra forma, es en el fondo eso. Y realmente hay que poner eso en práctica, hermanos, siempre. Vamos a continuar con la serie de Filipenses. El domingo pasado estuvimos en los versos... Quedamos en el verso 18 y hoy vamos a ver del versículo 19 al 24. Para que hablen sus Biblias en Filipenses, capítulo 2, verso 19 al 24. Y demos lectura. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre, ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor, que yo también iré pronto a veros. Hasta ahí, hermanos. Oremos nuevamente. Padre, agradecidos siempre de ti, Señor, por tu palabra. Te ruego que nos bendigas a través de la exposición de hoy. Dame de tu gracia, Señor, sosténme a través del Espíritu Santo, Dios, y bendice a mis hermanos, a la iglesia, Señor, a la iglesia que a ti te pertenece, Dios. Ten misericordia de ellos y de mí, como siempre te lo ruego. Porque sé, Señor, que no es cosa de hombres esto, Señor, sino que es tu voluntad, es algo tuyo, Señor, y con ese temor es que nos paramos aquí delante, Señor, sabiendo que no estamos haciendo un club social o algo así terrenal, sino que estamos edificando a tu esposa, a tu novia, a tu iglesia. No es cualquier cosa, Señor. Por favor, que nunca tengamos en menos esto, Señor. Ayúdanos y perdónanos si en algún momento lo hemos hecho sin tener en cuenta lo valioso, lo importante que es el servicio a tu iglesia, Señor. Porque no solo servimos a hombres, sino que primariamente te servimos a ti, oh Dios. Predicamos de parte de ti y delante de ti, Señor. Ayúdanos, de verdad, lo necesito, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos. Recordemos que la carta de los Filipenses, Pablo la está escribiendo desde la cárcel, ¿cierto? Eso ya lo sabemos. Lo está haciendo en respuesta a la ayuda recibida por los filipenses, que vemos en el capítulo 1, verso 5, donde Pablo menciona esto. Y la gran preocupación que ellos tenían fue también por la situación actual de Pablo. Los filipenses estaban ciertamente preocupados por lo que le pudiera acontecer a Pablo. Recordemos que Pablo no descarta un posible desenlace negativo en su juicio o en su sentencia. Él está abierto a eso y hasta él lo ve con una mirada que ya quisiéramos tenerla en situaciones adversas. Él ve esto, si él recibe una sentencia de muerte, él lo ve como una oportunidad para ya estar en Cristo, porque para él
morir es ganancia, dice. Entonces, pero como cualquier ser humano y que cualquier iglesia que quiere al pastor fundador de esta iglesia, ellos están angustiados, preocupados por la situación de Pablo. Es normal esto. Entonces, por eso Pablo es que le escribe esta carta para darles un reporte de su situación. Entonces, Pablo está esperando esta sentencia y los filipenses también estaban expectantes al desenlace de este juicio. En cuanto el veredicto de esta sentencia fuese anunciado, Pablo pretendía enviarles un mensajero con la noticia, que es lo que veíamos en lo que leíamos, que esperaba enviar a Timoteo, dice en el verso 23. Así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos, haciendo alusión a qué le depara en cuanto a la sentencia de los romanos. Con esto Pablo le muestra a los filipenses que está tan interesado de ellos como ellos de él. Es un interés mutuo, no es solo de los filipenses hacia Pablo, sino que Pablo también, como hemos visto a lo largo de esta carta, tenía un especial aprecio por los filipenses. Y eso lo vemos en el verso 19, que dice: espero en el Señor enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Entonces, la idea es que vaya Timoteo a los filipenses, que él les diga lo que va a acontecer con Pablo en cuanto al juicio y a sus futuros proyectos de ir a Filipos o no. Pero también Pablo necesita saber cómo están ellos, cómo está funcionando la iglesia, qué problemas pueden haber. Todo eso a Pablo le interesa porque realmente vemos ahí el corazón pastoral de Pablo por el interés de la sanidad de la iglesia, de cómo ellos están. Y gozarse en ellos también da a entender que los filipenses, como hemos visto, era una iglesia en general, una iglesia buena, una iglesia que estaba bien cimentada en la verdad, en sana doctrina, porque dice que al recibir el reporte de Timoteo va a estar de buen ánimo al saber el estado de ellos, porque ya espera un reporte positivo de esta iglesia. Entonces comienza en el verso 19 diciendo: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo. Pablo está consciente que el veredicto podía ser desfavorable, como les decía, pero su corazón está rebosante de esperanza, una esperanza naturalmente en el Señor Jesús, como dice. Espero en el Señor Jesús. Y esto es dice Hendrickson, con respecto a esta esperanza, es una esperanza abrigada en completa y humilde sujeción a aquel que solo es Señor, al único que es el Señor, soberano, gobernante de todo cuanto existe, aquel con quien el apóstol vive en íntima comunión. Realmente nos muestra cómo debe ser también nuestra vida, en lo que hemos hablado también en cuanto a las cosas que nos afligen. La única esperanza es el Señor. Es en el que debemos confiar, en el que debemos esperar. Y aquí Pablo lo dice también de una forma clara. En cuanto a cosas que no son quizás tan abrumantes o problemas tan graves, pero lo cotidiano también. Espera enviar pronto a Timoteo a la iglesia de Filipenses. Así que para esta importante misión de llevar información a los filipenses y al mismo tiempo saber de ellos, el apóstol ha elegido a nada más que a Timoteo. Nada más ni nada menos que a Timoteo. Y puesto que con toda esperanza ha de ser una misión de buenas noticias y consuelo, ¿cierto? Como veíamos que él esperaba un reporte positivo de parte de Timoteo. Timoteo no solamente va a ellos, sino por ellos y en su interés. No es que solo hayan mandado a Timoteo y él obedece. Ciertamente lo hace, pero también Timoteo comparte un interés especial por los filipenses. Pero eso lo vamos a ver en el verso 20.
Sí. Pero en el verso 19 todavía continúa diciendo Pablo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. De la misma manera que el apóstol espera que los filipenses sean alentados al saber de él también espera hallar refrigerio para su alma por las noticias que Timoteo traiga de ellos. Y esto igual es para que nos demos cuenta también de lo importante que es para el liderazgo, el pastor, el saber que la iglesia está siendo realmente edificada con el servicio que él hace a Dios. Entendámoslo de esa manera. El pastor hace un servicio directamente hacia la iglesia, pero es reconfortante para él y confirma además que Dios está usándole para ese servicio. Cuando ve frutos, ¿cierto? Cuando ve que la iglesia está creciendo sanamente, eso lo conforta al liderazgo. Y vemos que eso no está mal, el saber que se ha hecho un buen trabajo, mientras eso no nos infle de manera pecaminosa, queriendo llevarnos nosotros la gloria, sino que siempre teniendo en cuenta que la obra es del Señor y Él tiene gracia cuando usa a un hombre para edificar su iglesia. Tiene misericordia de nosotros. A Él le ha placido hacerlo de esa manera. Ahora tenemos que preguntarle al texto, ¿por qué a Timoteo? Y Pablo responde en el verso 20, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, que tan sinceramente se interese por vosotros. Timoteo se distingue de una forma especial por tener el mismo ánimo del apóstol. Del mismo ánimo también se puede traducir como del mismo sentir o de una sola alma. Pablo y Timoteo están tan unidos en una sola alma, tienen la misma mente, el mismo corazón, tienen el mismo sentir. Y veamos un poco quién es Timoteo. Para eso me apoyé en un artículo de un hermano llamado Leo Meyer, es bautista, no es de la familia Meyer de los... sí, eso. Nada que él dice sobre Timoteo, seguro has escuchado de él, nacido gentil, porque ciertamente era de madre judía, creyente, pero de padre griego. Él era el favorito de Pablo, es lo que se sabe, uno cuando lee la Biblia se entera de eso. Su hijo espiritual también, el reflejo más genuino del apóstol. Fue su mejor pupilo y quien más le representó. Como líder y pastor, Timoteo dejó una huella en la historia de la iglesia primitiva, dando su vida por la causa de Cristo desde su juventud y hasta su muerte. ¿Dónde aparece Timoteo? Aparece en el relato que hace Lucas, en Hechos. El historiador Lucas relata que cuando Pablo llegó a la región de Derbe y Listra, allí había cierto discípulo llamado Timoteo, del cual hablaban elogiosamente los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Eso sale en Hechos 16. Ahí aparece Timoteo por primera vez. Con un padre ausente, por alguna razón que no conocemos, que la Biblia no indica el por qué, pero sí un padre ausente. Pudo haber sido, quizás su madre era viuda, o por alguna u otra razón abandonada por el padre de Timoteo. No sabemos, pero ya sabemos que él creció sin un padre. El cuidado del muchacho quedó bajo responsabilidad de su madre Loida y de su abuela Eunice. Eso Pablo lo menciona en la segunda carta que le hace a Timoteo, en el capítulo 1, verso 5. Ellas le entrenaron bajo una educación judía, como Pablo testifica cuando escribe que desde niño has aprendido las Sagradas Escrituras, en la misma segunda carta a Timoteo. Durante el intervalo de 7 años entre el primer y segundo viaje del apóstol, el joven creció en madurez. Aquellos
en la iglesia que tenían la más profunda visión del carácter cristiano y hablaban con una expresión profética, le señalaron como especialmente adecuado para el ministerio. Y eso lo vemos en la primera carta de Timoteo. Este hermano que escribe este artículo dice en un subtítulo: Timoteo, el segundo Pablo. Y veamos por qué lo dice. Cuando se escribió primera Timoteo, este líder había estado con Pablo por 15 años como su compañero constante. Timoteo estuvo con él cuando escribió Romanos, cuando escribió Segunda de Corintios, cuando escribió esta carta que estamos viendo hoy, Filipenses, y Colosenses. Él estuvo presente. Con frecuencia servía al apóstol en la solución de problemas en las iglesias y fortalecimiento de ellas en la fe. Y recordemos que cuando leemos Filipenses, el primer versículo comienza diciendo Pablo y Timoteo, como indicando que ellos eran los autores de esta carta. Entendemos y creemos que Pablo es el que escribe esta carta, pero Timoteo está con él y él afirma todo eso y está con el mismo interés que Pablo al escribirle a los filipenses. Algunos dicen que Timoteo pudo haber sido el que escribía y mientras Pablo dictaba. Puede ser, sin duda. Pero ciertamente, como aquí testifica Pablo, él tenía el mismo sentir, el mismo ánimo, una sola alma con Pablo. Entonces él estaba de acuerdo con cada palabra que escribía a los filipenses. Por todo eso que hemos mencionado, no es de extrañar la relevancia de Timoteo, mencionado 6 veces en Hechos, 17 veces en las epístolas paulinas. Y esto yo no lo sabía o nunca le había dado como atención, que se menciona una vez en Hebreos, de este libro que no sabemos quién es el autor, pero que muchos sostienen que es Pablo. Y que lo mencione puede ser como algo a favor de que es Pablo. Pero bueno, eso es para otra discusión. Entonces, Timoteo es evidente que tuvo una importancia histórica a los ojos de Pablo, quien llegó a considerarlo casi como una réplica suya, como se infiere del elogio que traza en esta misma porción que estamos estudiando ahora. El comentario del pastor John MacArthur explica que el nombre de Timoteo significa el que honra a Dios, y eso fue algo que caracterizó a este hombre. Timoteo se convirtió en un colaborador, hijo espiritual y amigo cercano, fiel del líder misionero y apóstol más grande de la historia. Y también esto, recordemos que en la Biblia Pablo lo menciona como hijo espiritual, y esto también muestra una humildad en Timoteo, un ejemplo de humildad. Recordemos que en esos tiempos las personas muchas veces eran conocidas por el Padre. Veamos lo que se decía de Jesús cuando las personas que no creían en Él decían, pero si Él es el hijo del carpintero. Eran conocidos como bajo la sombra de su padre. Y esto lo decían de Jesús de forma despectiva, no reconociendo lo que el ministerio, que era confirmado con poder y milagros, no reconociendo eso, pero sí diciendo, no, él es el hijo del carpintero, ¿cómo hace estas cosas? Y Timoteo no tiene problema tampoco en ser reconocido ante todos como el hijo espiritual o el pupilo o el discípulo de Pablo, siempre quizás a la sombra de Pablo. Y eso no tiene nada de malo, hermanos, sino todo lo contrario, hermanos. Necesitamos la iglesia en general, las iglesias locales, necesitan personas como Timoteo, que estén tras bambalinas muchas veces, apoyando, que probablemente no se lleven el aplauso o el crédito por las cosas, pero que sí han hecho cosas valiosas. Y esto puede ir desde cosas pequeñas, hermanos, como las hermanas que se encargan de barrer al final. Nadie después les dice, la espera fuera con un aplauso, pero es un servicio valioso para la iglesia. Las que se encargan también de
del break, todas esas cosas de traer cositas, si ellas no trajeran, tomaríamos agua pelada, hermanos. Esas cosas son valiosas. Y otras labores también. La hermana ahora que está encargada de los niños, es algo que también se agradece. Todas estas labores son labores que no son visibles, no son aplaudibles como el que quizás sube, el que está ante los ojos de los demás, pero sin estos Timoteos, llamémoslo así, no se podría hacer todo lo que se hace en la iglesia. Entonces, realmente necesitamos tener una actitud como la de Timoteo en el ministerio. También Timoteo es un ejemplo para esta generación. Timoteo vivió de forma extraordinaria. Su cuadro familiar, recordemos lo que decíamos, que no tuvo un padre presente. No fue eso una limitación para ser instrumento del Señor, ni una excusa para no tener un carácter aprobado delante de Dios y de la iglesia. Su corta edad tampoco fue justificación para no ser comprometido. Así, este hombre nos recuerda que Dios llama a personas de todo contexto para hacerlas partícipes de su reino y de la extensión de este. Timoteo no solo era de una misma alma con el apóstol en lo referente al ministerio. Él además compartía un profundo y sincero interés por la iglesia de Filipos. La palabra interesado transmite un sentimiento intenso por alguien o algo. Cuando dice y que tan sinceramente se interese por vosotros, esa palabra, que se interese por vosotros, transmite un sentimiento intenso por alguien o algo, comunica emociones profundas y se pueden usar tanto negativa como positivamente, y es algo que igual venimos hablando desde el principio de esta jornada. En esta misma carta, en el capítulo 4, verso 6, que yo leí al principio en el servicio de oración, se usa de manera negativa esta misma palabra. Cuando el apóstol les dice que por nada estéis afanosos, esa palabra afanosos también es la misma en el original con la que usa aquí Pablo cuando dice que no tiene ninguno que se interese por vosotros como lo hace Timoteo. Es la misma palabra, pero en una porción lo vemos como una forma negativa y en otra positiva. Afanoso es la misma palabra que se traduce entonces como interesado. Afanoso es alguien que está agobiado emocionalmente, está cargado y preocupado. Pero en el contexto que leemos hoy, en el verso 20 del capítulo 2, esta palabra se usa de forma positiva y nos indica que Timoteo se interesa profundamente en el bienestar de los filipenses y por eso se convierte en su servidor. Vemos cómo esta palabra puede ser algo digno de reconocer, el interés, un interés sano y también, como dice, profundo por una persona, o sea, el querer el bienestar de esa persona, o en este caso un grupo de personas que es la iglesia de Filipos. Así se aplica en este contexto, pero también se puede aplicar de forma negativa, como vemos en el capítulo 4, verso 6, donde dice que por nada estéis afanosos, refiriéndose a cuando estamos preocupados por algo que no tenemos control y no queremos también entregárselo y descansar en el Señor. Ahí ya se vuelve algo negativo. Y en el verso 21 continúa Pablo: porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Y de esto podemos concluir que no todos son así en la iglesia como lo es Timoteo. Ni siquiera todos los que están en el liderazgo, hermanos, pueden ser así. Pablo sabe de otros que buscan sus propios intereses y no los de Jesús. Timoteo está interesado genuinamente en el bienestar de los creyentes en Filipos, mientras que estos otros están obsesionados con ellos mismos.
con motivaciones egoístas. Lo más probable es que Pablo se esté refiriendo a esos predicadores celosos en Roma que estaban calumniándolo, que veíamos cuando estudiamos el capítulo 1, donde habían unos que predicaban por contienda y vanagloria, ¿cierto? Probablemente está teniendo eso en mente. Estos predicadores envidiosos representan todo lo contrario a la verdadera humildad que vemos en Timoteo. Timoteo es todo lo opuesto a estos otros predicadores que están tratando de exaltarse a sí mismos, menospreciando a Pablo, como veíamos en el capítulo 1. Él tiene, Timoteo, un espíritu humilde que le permite interesarse genuinamente por otros. Con razón, Timoteo es tan valioso para Pablo. Aquí vemos la importancia indispensable también de ser humildes como lo era Timoteo. Si queremos ser siervos productivos, debemos ser abnegados, no estar enfocados en nosotros mismos. Si queremos ser instrumentos útiles para el Señor, debemos tener un gran corazón, como lo tenía este hijo espiritual de Pablo. Pidamos a Dios que se ensanchen nuestros corazones para que amemos más a los demás. Y es muy acertado lo que decía Edwin delante, que la comunión hace esto, hace que nos importemos más, o sea, nos importe más el hermano, nos importe más su estado espiritual, el querer. A veces quizás no podemos ayudar como tan materialmente, pero sí cuando sabemos lo difícil que está pasando otro. A veces no tenemos tampoco las palabras como para aconsejarlo y a veces yo mismo, hermano, me frustro y digo, ¿cómo podría aconsejar? No tengo nada en mi mente para aconsejar, pero sí tengo mis rodillas, tengo mi tiempo con Dios para orar por mi hermano. Pero ¿cómo vamos a orar por mi hermano? ¿Cómo voy a orar por mi hermano si no sé qué necesita mi hermano? Entonces ahí es donde crecemos en comunión y nos interesa la vida de otro. Eso es lo que debemos comentar. Pidamos gracia entonces para interesarnos más por el bienestar de los demás que por nuestra comunidad o reputación. Entonces vemos este ejemplo en la vida de Timoteo, ese interés profundo y sincero por los filipenses. Verso 22. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. En otras palabras, Pablo les está diciendo, ustedes saben que Timoteo ha sido aprobado en el ministerio. Tienen pruebas de eso, lo han visto. Si Timoteo no hubiera sido aprobado en el ministerio, quizás hubiera sido una carga para Pablo cuando llegaran los tiempos difíciles. Pero Timoteo no es un novato, fue aprobado durante 10 años de batallas espirituales junto a Pablo. Estuvo con Pablo en todos los momentos difíciles, estaba con Pablo ahora mientras escribe esta carta, que está en la cárcel. Y Pablo reconoce lo que leíamos, que pues a ninguno tengo del mismo ánimo. Solo tenía a Timoteo en ese momento. Algunos comentaristas con respecto a esto hacen una aclaración que encuentro bastante válida, que no es que Timoteo era el único con estas características, sino que en ese momento Pablo probablemente solo tenía a Timoteo, no porque Lucas no estaba, por ejemplo, Lucas no estaba interesado en Pablo, sino que probablemente Lucas estaba en otra misión, en otra situación que requería su atención, y así otros colaboradores de Pablo. Pero Timoteo le estaba acompañando en ese momento y no había nadie más. Solo Timoteo cumplía con los requisitos como para confiarle esta misión de ir a Filipenses. Recordemos que estaba lejísimo Filipos de Roma. Entonces no era voy a ir a Talca a hacer una diligencia y vuelvo en la mañana. No, era una travesía ir a Filipos. Aunque es relativamente joven, Timoteo en este momento probablemente tiene 30 y tantos años.
de edad ha sido bien educado en la escuela del ministerio, ya ha pasado con calificaciones muy altas, incluso tiene cicatrices espirituales que prueban su nivel avanzado, ¿cierto? Por lo que decíamos, estuvo con Pablo en momentos difíciles y él se mantenía firme. Por ejemplo, estuvo con Pablo cuando el Evangelio llegó por primera vez a Europa, estuvo allí cuando la verdad llegó por primera vez a Filipos, a los destinatarios de esta carta, y estuvo allí cuando comenzó la revuelta que condujo al encarcelamiento de Pablo. Timoteo estuvo allí cuando el precio de formar parte del equipo ministerial era altísimo, y él estuvo ahí. El punto es que Timoteo ha estado en muchas batallas espirituales, en muchos campos difíciles, ha pasado por el fuego ministerial, es un siervo del Señor que pasó la prueba. Así como el oro debe ser fundido para sacar toda impureza, ciertamente Timoteo, con Pablo, pasó por todas esas pruebas para quedar como un metal precioso que no tiene ninguna impureza en él. Y esto podemos aplicarlo para nuestra vida. Si estamos pasando por pruebas, debemos recordar que Dios siempre tiene el propósito de refinarnos en medio de las dificultades. Tus adversidades, hermanos, son la escuela de entrenamiento para tu ministerio, sea cual sea, como decíamos, desde el que está aquí delante hasta el que hace las cosas tras bambalinas, que sin él también no podríamos funcionar. El hermano o hermana que ora por la iglesia, por los que están predicando, por todas estas peticiones que hacemos cada domingo, y lo hace en secreto, quizás solo él y el Señor lo saben. Ese ministerio es muy valioso, hermanos. Se lo hemos dicho otras veces, que ministerios o iglesias que han sido exitosas en el sentido correcto de la palabra, en el sentido cristiano de la palabra, o sea, se han mantenido firmes en la verdad y han llevado el Evangelio a muchas personas. Esos ministerios son gracias a la oración. Es lo que reconoce Spurgeon, ¿cierto? Cuando le preguntan cuál es su secreto para tener tanto éxito, y él dice que es la oración de los hermanos constantes. Y ese es un ministerio importante, hermanos. Y entonces, cada prueba que tengamos, debemos recordar que Dios siempre tiene un propósito con eso. Y es el de refinarnos, el de perfeccionarnos, de sacar esas impurezas, de mostrarnos que hay dentro de nuestro corazón, como decía también al principio, cuando no descansamos en el Señor, cuando no encontramos esa paz en Él, es un reflejo de que estamos tratando de hacerlo con nuestras fuerzas. Y eso demuestra incredulidad, es lo que nos está apuntando. Cuando no encontramos paz, hermanos, es una alerta que hay un grado de incredulidad, de que no estamos confiando en Dios. Y repito, de esto son todos culpables. Pero demos gracias a Dios por sus pruebas también, porque nos muestran que aún necesitamos cada día más dependencia de Él. Nos debe animar a cada día a buscarle más, a depender más de Él. Ese es el fin. Porque probablemente en esta vida jamás vamos a tener esa perfecta confianza, porque estamos aún en un estado en el que avanzamos con nuestras concupiscencias, con nuestra carnalidad, y siempre va a haber un grado de pecado en nosotros, y todo pecado al fin de cuentas es incredulidad. Entonces es un buscar cada día crecer más en santidad, en confianza hacia el Señor. Continúa Pablo diciendo que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Pablo fue usado por Dios en la conversión y el crecimiento espiritual de Timoteo. Fue el instrumento principal en la crianza y capacitación de Timoteo para el ministerio. Como figura paterna, Pablo lo aconseja con sabiduría y supervisa la vida de Timoteo. A cambio, Timoteo le da lo que un hijo le da a su padre: respeto,
honor, obediencia, fidelidad y lealtad. Ese es el ideal de todo hijo, que le rinda a su padre. Recordemos que nosotros tenemos un Padre que es sobre el Padre terrenal. Tenemos un Padre que es nuestro Dios. Y a Él y debemos actuar como un hijo. Cuando decimos que debemos buscar santidad y recalcamos, y yo recalco mucho eso, de que no es porque queremos conseguir algo de Dios, sino que queremos obedecer a Dios, queremos buscar santidad, ser fieles a Dios, porque somos ya hijos de Él. Es una consecuencia de Él. Entonces, así como Timoteo era obediente a Pablo, porque él era su padre espiritual, también es como una figura, una figura de lo que todo cristiano debe ser a Dios. Un hijo que respeta, honra, obedece y le es fiel y leal a Dios. Hendrickson dice: con toda disposición y entusiasmo el joven se había sometido a su padre espiritual con un cariño filial, y el propósito de Pablo también se convirtió en el suyo. Tenían el mismo sentir, tenían la misma alma, una sola alma, como dice Pablo. Y Pablo concluye: así que a este espero enviaros luego, que yo vea cómo van mis asuntos, en el verso 23. La expresión "así que" se usa aquí para indicar que esta declaración es un resultado de todo lo anterior que expuso con relación a Pablo y Timoteo, ¿cierto? Por todo esto que les dije de Timoteo, es evidente que a él debo enviar. Sobre la base de todo lo que acaba de decir, ¿a quién más va a enviar? Solo Timoteo podía cumplir estos requisitos. Enviar a Timoteo sería enviar al que podía representarlo mejor. Por eso también este otro autor que les mencionaba antes dice que Timoteo es como un segundo Pablo. Solo él le representaba como Pablo quería. Esto requiere que Timoteo tenga muchísima flexibilidad respecto a su horario, por ejemplo. Demanda que él esté dispuesto a dejar de lado sus deseos y planes para cumplir los deseos y planes de Pablo. Requiere que se adapte a las prioridades del ministerio del apóstol. O sea, Timoteo era entregado también al ministerio. Y eso también deja una vara muy alta, hermano. Cuando hablaba y siempre les decía que Pablo es como un ejemplo tan alto que nos cuesta, lo vemos muy lejos. Y aquí vemos a Timoteo, y Timoteo no es distinto, también es un gran ejemplo de cristiano que debemos también aspirar. Y en el verso 24, Pablo, ya terminando esta sección, dice: y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Luego, nuevamente, comienza: espero en el Señor, y termina diciendo: confío en el Señor. Como decía, él no sabe cuál será el resultado al comparecer en la corte, pero se mantiene optimista durante su encarcelamiento porque cree que Dios tiene más trabajo para él. De todas formas, enviará al mejor sustituto, a su hijo espiritual Timoteo. Y para terminar, hermanos, algunas reflexiones finales. Tal vez estás pasando por una prueba difícil. Si es así, recuerda que Dios siempre tiene un propósito con todo lo que hace en nuestras vidas. Ninguna prueba será desperdiciada. Los propósitos de Dios en las pruebas incluyen conformarnos más a la imagen de Cristo y prepararnos para ministrar a otro en el futuro. Quizás no todos están llamados a predicar, pero sí, como lo hacíamos delante en el break, compartimos nuestro testimonio de cómo Dios cambió nuestras vidas, y eso también sirve de ánimo y también da esperanza para el que ve que no hay esperanza en un asunto u otro. Porque si Dios salvó a alguien tan malo como
como yo puede salvar a cualquiera. Dios. Es lo que cada cristiano debe decir. Por otro lado, viendo el ejemplo de Timoteo, preguntémonos, ¿eres leal a los líderes espirituales que Dios ha designado sobre ti en la iglesia? ¿Te sometes, animas y apoyas a los que te sirven en vez de convertirte rápidamente en una persona negativa, crítica y orgullosa? Reflexionemos en esas preguntas, hermano, no las respondamos ahora. Finalmente, la vida cristiana demanda un trabajo arduo. ¿Eres un trabajador diligente en la obra de Dios? ¿Estás dispuesto a darlo todo? Como decíamos, Timoteo renunciaba a toda ambición personal por causa del Evangelio, por hacer la voluntad que era primariamente o inmediatamente de Pablo, pero finalmente del Señor. Cada uno de nosotros tiene algo que hacer. Nadie fue diseñado simplemente para estar en la iglesia. Todos tenemos un rol y un trabajo en el reino de Dios. Aunque sea visible o no, como decía, hay muchas formas de servir. Cuando nos esforzamos en esta obra, nos volvemos más como Timoteo. De esta forma nos volvemos muy valiosos y más útiles para aquellos que son como Pablo, y aún más importantes para la causa de nuestro Señor. Hermanos, veamos estos ejemplos bíblicos de hombres que eran igual que nosotros, con dificultades igual que nosotros. Timoteo creció sin un padre. Muchas veces hay personas que ponen eso como un impedimento para lograr, no sé, o lo ponen como excusa cuando ya están siendo pecaminosos en su forma de criar a los hijos, que yo no tuve padre, no sé cómo hacerlo. No es excusa, hermanos. Y el Señor puede también sanar esas falencias. Ciertamente Él es el mejor padre que podemos tener. Así que veamos estos ejemplos y busquemos también ser más como Timoteo, veamos el carácter de él, de Pablo y de los hombres que vemos en la Biblia, que eran, como decía, igual luchaban con las mismas cosas. Edwin en la predicación de Gálatas habla sobre Pedro que es el líder de la iglesia primitiva, y había caído en pecados gravísimos. Él luchaba igual que nosotros con los pecados, hermanos, pero veamos cómo Dios sí lo usó. Y pongamos también nuestra vida al Señor a servir. Sé que tenemos afanes, tenemos nuestros trabajos, y eso es gracia de Dios, pero hermanos, no descuidemos tampoco el servicio al Señor, porque si tenemos trabajo, si tenemos salud, si tenemos un techo, todo es primariamente por gracia del Señor, no por nosotros mismos. Así que demos gracias al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra, por este gran ejemplo que vemos en Timoteo, Señor. Ejemplo de humildad y devoción a la obra, Señor. Te ruego que nos ayudes, Señor, a ser como Él, a servir, Señor, a tener un mismo sentir con el liderazgo de la iglesia, que en fin de cuentas debe ser siempre el sentir que es buscar agradarte, buscar hacer tu voluntad, Señor. Ayúdanos a ser como Timoteo, levanta más Timoteos en la iglesia, Señor. Gracias por los que ya cumplen esas funciones, anímales para que sepan que ningún trabajo es en vano, Señor, y ayúdanos también a los que sirven, a servir con un corazón sincero, Señor, como debe ser, y no con alguna motivación errada, haciendo lo correcto, pero en el corazón, como veíamos en la predicación anterior, en el corazón murmurando. Ayúdanos a no tener eso. Perdónanos si eso llega a pasar, Señor, o está pasando. Por favor, Dios,
Haznos crecer como iglesia, Señor, y me refiero a la madurez, me refiero a la dependencia de ti, Señor, que es contradictorio quizás para muchos porque el crecer es ser cada día más fuerte e independiente, pero en el cristianismo no. El cristianismo es cada día reconocer lo débiles que somos y dependientes de ti, lo mucho que necesitamos de ti, Señor. Ayúdanos a tener esa noción de la vida, Señor, que realmente dependemos totalmente de ti, Señor. Ayúdanos cada día, te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Amén.